Y bueno, la doctora Carmen ya está con nosotros para conversar nuevamente. Sé que está un poco delicada de salud, es lo que dijeron en las dos entrevistas, así que eso ya no le pregunto a la doctora, pero sí le mando un beso y un fuerte abrazo, porque es una persona a quien personalmente no la conozco, pero le tengo mucho cariño en realidad, le tengo mucho cariño por la firmeza, con la que habla y además con lo serio de sus análisis que ha hecho durante tanto tiempo. Fue la psicoterapeuta que nos abrió los ojos a nosotros de muchos temas de Keiko Fujimori, por ejemplo. ¿Ah? A mí me ha quedado grabado eso. Además, doctora González, mi compañera Soledad, que siempre está en contacto con usted, también le manda saludos a usted. ¿Ah? Paola, que es mi coordinadora, recién la va a conocer, está con nosotros también ya hace un tiempo, pero ambas están acá en la cabina de la radio. ¿Cómo está? Le mando un beso, buenos días, bienvenida a Radio 1 en Tacna, bienvenida a Radio 1 en Moquegua, bienvenida a las redes de Radio 1, doctora Carmen González. ¿Cómo está? Quiero saber si me escuchan. Perfecto. Ya, muy bien, qué bueno, porque soy un poco torpe para estos aparatos tecnológicos. Mucho gusto y un saludo enorme para Juliaca, para todo el departamento de Puno y para el altiplano. Realmente a mí me conmueven, les tengo afecto y acá estamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Bien, bueno, he estado, me caí y entonces tuve una fractura, me operaron, pero ya estoy muy bien, felizmente. He tenido que cuidarme, ¿no? Bueno, acá estoy a su disposición. Bueno, la escuché sí, hablando un poco del análisis de la campaña política electoral, pero también sobre el presidente Gerí y esa última, sobre todo las explicaciones que ha intentado dar de sus reuniones con el empresario chino al cual él llama Johnny, creo que se ha quedado con ese término, su presencia en el Congreso, el blindaje que le están haciendo algunas fuerzas políticas, empezando por Fuerza Popular, su presencia en el Congreso, las explicaciones no claras, e incluso las últimas denuncias que han salido, porque él dijo, no ha habido relación en mi gobierno con el empresario Johnny, y bueno, acaba de salir un comunicado de Palacio de Gobierno que la denuncia presentada ayer, donde Johnny sí ha tenido contratos con Palacio, es real y la ha reconocido el gobierno. Eso quiere decir que el presidente mintió, pero además también han manifestado de que el propio Johnny, 3 días antes de la reunión en el Chifa, donde entró con capucha como raquetero y con un bolso, había presentado un documento para que le prolonguen el tema de la hidroeléctrica, que no va a entregar este año, si no quiere patearla para varios años más. ¿Qué ha encontrado usted en el presidente Gerí en sus presentaciones, en sus gestos corporales, verbales? ¿Cómo lo ve al señor Gerí? Bueno, apenas subió a la presidencia, yo no, la verdad que no lo había seguido, pero sin embargo me llamó la atención que su mentora había sido la señora Patricia Lee, que es prácticamente la dueña de Somos y que es una persona que ha sido condenada por corrupción, pero además cuando ha estado en Punta Negra de alcaldesa, pero además lo grave es que ha presentado documentos falsos, diplomas que no existen, y entonces eso me está diciendo la calidad moral de esta señora. Y cuando él tiene como mentora y que le dice mamá a la señora, lo que me está diciendo es que tiene un cordón umbilical con la amoralidad, con la falta de ética, con la corrupción de esta señora. Y eso es gravísimo, porque los oyentes, la gente que lo ve, tiene que entender que uno se junta con sus iguales. Una gente honesta no se junta con deshonestos. Esto quiere decir que hay un cordón umbilical, pero además probablemente entra joven y es una persona que quiere subir y entonces también convenido, no tiene bandera, sabe muy bien que la señora Patricia Lee es una persona condenada, investigada, y sin embargo no le interesa. Pero además
una persona como ir encapuchado ya está de más en verano, ¿no? O sea, pero además cuando yo tengo mi chofer y mi auto, yo no bajo cartera. Y entonces, ¿por qué él baja una mochila? Eso es sospechoso. Pero además hay otras cosas. Él había investigado a una organización criminal de los chinos. Quiere decir que él sabía perfectamente quién era ese señor Johnny. Él sabía perfectamente, pero para la gente amoral, conocer a gente con dinero, donde puede tener ventajas económicas, es como un logro, ¿no? Y entonces, realmente, él sabía quién era. Por otra parte, no a cualquiera, señor, lo investigan por violación. O sea, ya estamos viendo que no le hace ascos a una persona que es condenada, corrupta. No, él es su mamá, le dice mamá. Segundo, es una persona que sabe quién es la organización criminal de los chinos porque ha investigado y sin embargo que tiene una relación con ellos y hace que en Palacio hagan contrato con él. Pero hay otra cosa. Cuando él sube a la presidencia, lo acusan de violación, no a cualquiera. A ver, señor, usted que está escuchando, tu público, a uno lo acusan de violaciones, de robos, no. Y él se defiende diciendo que el polo de él lo habían puesto un amigo junto a la chica. O sea que él, van a su casa, le sacan el polo o él estaba medio desnudo. ¿Cómo es eso? Entonces también hay indicio, y por otra parte, él era adicto a páginas pornográficas de mujeres desnudas. Eso nos está diciendo lo que hay en la cabeza de un ser humano, porque la cabeza es como una caja. Lo que uno piensa y lo que uno hace te delata. Uno no es lo que quiere ser, sino lo que hace y lo que piensa. A partir de eso es una persona de ínfima calidad moral, ínfima. Pero claro, tampoco podemos esperar nada de este Congreso. Han tenido que elegir una persona como ellos, pero con una cara de inocente. Pero ellos muy bien sabían lo que era. Pero por sus intereses, además, no van a elegir a una persona honesta. Por otra parte, él, cuando hace su defensa, es un narciso, es un inmaduro narciso que no tiene ética. Tan narciso es que nos cuenta diferentes cuentos, diferentes versiones, y en su cabeza de narciso, de omnipotente, él cree que le vamos a creer todo lo que nos dice. Por otra parte, nos quiere marear cuando compara, dice que él fue a la tienda de ese chino de caso, o sea, escoge, él quiere comprar caramelos y entonces escoge dentro de todas las tiendas esa, que justamente era un investigado y que justamente había tenido contrato en Palacio. Qué casualidad, ¿no? Pero dice lo siguiente: él no me pudo hacer propuesta porque no sabe español. Él no dijo, a mí nadie me hace propuestas. Si a mí me acusan de que un señor que habla, no sé, idioma sánscrito, yo digo, ¿a mí me van a hacer propuestas? ¿Qué? No, él dice, no me hizo propuestas porque no hablaba español. O sea que si hablaba español, ¿sí le hacía propuestas? Entonces, después dice, nos quiere marear, y siempre cuando estamos estudiando geometría, cuando las líneas pasan por el centro del círculo, se llaman secante. Cuando pasan por el costado de la circunferencia, se llaman tangente. Todo lo que él dice es tangencial, todo. Por ejemplo, dice de que él visita bodegas conforme visita cárceles. No, señor, ahí nos quiere marear, cree que somos nosotros. Tenemos retardo mental y los peruanos sabemos, cuando los peruanos nos decidimos pensar,
lo pensamos. A veces nos dejamos engañar, pero uno en el fondo sabe, como decían los abuelos, el corazón no engaña. Él dice de que así como visita cárceles, visita bodegas. No, señor. A la cárcel se va y usted trae focos, trae luces para que lo vean. Acá se ha ido escondido. Por otra parte, manipula y se hace la víctima. Y dice que su mamá subió llorando a su dormitorio cuando ha visto las imágenes y acusaciones. Usted es el responsable. ¿Por qué quiere hacer responsable a los medios de prensa? Vergüenza le debería dar, no debería ni hablar de eso. Debería estar arrepentido que su madre lo ha parido, le habrá dado lo mejor y usted lo que quiere es tener dinero y enriquecerse. Entonces, es intolerable, ya no es presidente. Él en la conciencia nacional no es presidente. Él tiene que renunciar ya, o tienen que vacarlo. Porque mire, señor Rondinel, nuestro pueblo tiene cansancio moral. Pero además, esto lo voy a decir recién, estamos en riesgo de pánico moral. ¿Qué cosa es pánico moral? Un sentimiento terrible que se apodera de nosotros cuando vemos extorsiones, cuando vemos que el presidente no nos protege. Entonces nos entra terror. Hay cuánta gente que no sale de noche. Queremos que esto se generalice. Este hombre, así falte una hora, hay que sacarlo, para dar una muestra de que queremos que la corrupción que ha comenzado hace 200 años, pero ahora es más descarada, termine. Tenemos que sacarlo. Sí. Doctora, ahí hay un tema, pasando, después voy a regresar a lo anterior, pero sobre el tema de la vacancia y la salida de Gerí, hay un tema. Es que él es protegido por otros políticos y otras personas de los cuales usted también capaz ya tenga un perfil, pero principalmente por Keiko Fujimori, por Alianza para el Progreso de Acuña y por Podemos de Luna. ¿Qué puede esperar el país si estas tres personas son las que blindan o protegen al presidente Gerí? Y yo quiero apelar a la gente que esté escuchando para que puedan ser agentes sanos de esta sociedad y puedan conversar con otros. Hay gente que vota por ellos porque le conviene y no está pensando que estamos destruyendo el espíritu social. Nuestros hijos y nietos van a ser ¿qué? ¿Van a ser unos bandoleros? Lo máximo que le podemos dejar a nuestros hijos es mostrar la cara limpia. Así es que si esté escuchando a alguien que le conviene esa palabra, ya no. Hay que defender la honestidad. El dinero se acaba, pero uno tiene que envejecer sano, pudiendo mirar a la gente. Luna está investigado. Acuña, vamos a hablar de él, porque Acuña es una persona, voy a hablar luego de él, es una persona que tiene una autoestima ínfima. Y como tiene autoestima ínfima, quiere llenarse de poder y de dinero. Y no tiene bandera. Él quiere tener poder. Y entonces todo hace para llenar ese vacío que tiene, pero nos hace daño. Porque lo único que le interesa es poder y tener siervos, porque él es un gamonal, él no tiene personas, no tiene colaboradores, tiene sirvientes, y todos son sus sirvientes porque les paga. Entonces, miren usted la catadura que tenemos. Lógicamente, a él, ¿qué le va a interesar? ¿Alguien honesto? O alguien que le deje vacíos para que él pueda seguir teniendo plata como cancha y poder. Y yo no me olvido, señor, no me olvido, y hay que pensar en nuestras hijas, en nuestra madre, hay que pensar. Y yo leí en el libro Plata como cancha que su señora decía que él había alquilado un local para la primera escuela de pre que tenía, ¿no? De preestudios universitarios. Y la señora contaba
que no quería devolver el local al dueño, que le rogaba que por favor, no, porque a él le convenía, a él no le interesan los sentimientos de otro, solo le interesa él. Y entonces ella un día había llegado borracho y le escupió, le llenó de escupitajos la cara a la señora. Si alguien está escuchando que le conviene, entre comillas, a Acuña, ¿qué le parecería que un hombre así, tenga poder, que sigas haciendo lo que quiere? No, tenemos que sacar fuerza para decir basta ya. Le escupía a la señora, a su esposa. A un hijo no le da pensión. Y cree, y por otra parte, él es un astuto, pero que camina con 8:58 de la mañana. Veremos si recuperamos el contacto con la doctora Carmen González. Nos estaba dando un perfil de el señor Acuña. Sí, Acuña, ¿Sí? Justamente, sí, ahora sí, perfecto, justamente sobre el tema del blindaje que le hacen a Gerí en el Congreso. Nos estaba dando un perfil de aquellos que se relacionan y por qué lo mantienen en el cargo. Ya. A ver, doctora, ¿me copia? Ahora sí. La izquierda llegó a la conclusión que la izquierda no va. Está bien, se fue a la derecha. Eso ya es horrible, pero no importa. Pero la derecha no solo es por principios, es porque le da puesto, le da plata, ya, vamos a... Pero de allí a voltearse totalmente, perder humanidad y atacar a los deudos de Callara, me parece criminal. Y de allí a convertirse en sirviente de Keiko Fujimori, porque es su sirviente, me parece penoso en un ser humano. Pero además, cuando le dicen a él, y esto es importante, cuando le dicen a él, señor, ¿qué le parece lo del chifa de Gerí? Él responde, quisieron pues ir a comer su chifa. Es como decir, yo soy poderoso y yo me da la gana de que un hecho tan grave no le den importancia. Así es que ya, pasen ustedes ya. Se está burlando de nosotros. Se está burlando porque tiene el poder, porque es el primer siervo de Keiko. Por eso se burla de nosotros. Doctora, ahí hablándome... Doctora. La preocupación nacional de tener un presidente corrupto, porque eso es la duda, o hay indicios, ¿cómo es posible que él se burle de nosotros y diga, habrá querido su chifa? Porque se siente absolutamente poderoso. ¿Y por qué no quieren? Una de las razones por las que no quieren sacar a Gerí es porque tendrían que, como Gerí era presidente del Congreso, tendría que venir abajo la mesa. La mesa directiva, y ahí Keiko Fujimori, una de las razones es que quiere mantener a su sirviente Rospigliosi allí. Entonces, todo no es nada más que una trafa, todo no es nada más que un contubernio, y qué va a ser de nuestra sociedad y de nuestros hijos. Doctora, ¿cómo queda, hablando del caso Rospigliosi, que es el que le he estado tocando, cómo queda una persona que toda su vida ha mostrado una tendencia, una actitud, una militancia y una doctrina de izquierda, y que me refiero a Fernando Rospigliosi, que lo conocemos de toda la vida? Hemos transmitido en la época de lucha de dictadura contra Fujimori un programa que, si no me equivoco, se llamaba Acción Urgente de APRODE, que lo dirigía, y lo hemos entrevistado en N oportunidades, y de la noche a la mañana en la campaña electoral hace 5 años da la vuelta y se suma a la campaña del Fujimorismo, que es una campaña no solamente de derecha, sino que además contra todo lo que él decía en sus discursos hacia el Fujimorismo, hacia Alberto Fujimori, las violaciones y crímenes de lesa humanidad. Y hoy termine defendiendo el Fujimorismo, a Keiko Fujimori, y tratando de tumbarse todos aquellos juicios, procesos que hay por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué le pasa a una persona
o qué sucede con un ser humano para ese cambio, esa vuelta de tuerca que puede haber dado en su vida? Claro, yo creo que la gente que cambia se llaman conversos, ¿no? Y entonces creo yo de que Macera fue más franco. Macera dijo, me voy al fujimorismo porque no tengo jubilación, no tengo nada y quiero envejecer siquiera decentemente, dijo. Para recordarle a nuestros oyentes, Macera fue un historiador que el 2000 postuló con Fujimori hasta que cayó la dictadura, ¿no? Claro, pero era un hombre de izquierda que escribió libros, pero finalmente tuvo la pechuga de decir sí, yo me conviene la jubilación, etcétera. Entonces, yo creo que esto, por Rospigliosi, se ha visto que era de izquierda, probablemente ya no ha visto de que no tenía plata, lo han ofrecido, dicen que se fue a trabajar a la embajada americana, y entonces le conviene, porque tiene plata, tiene fondos, pero no sabe que realmente a cambio en una balanza tendrás poder, pero en otra balanza tiene el desprecio general. Y como dentro de él hay una parte de su conciencia que no puede liquidarla porque fue vivida y que es la parte de izquierda, él cuando ataca a la izquierda con odio, está atacando el aspecto que tiene allí en la conciencia y que ha sido pisoteado por él. Entonces cuando descalabra contra la izquierda, contra todo lo que es progresismo, lo que está haciendo es aplastar más esa parte de izquierda que tiene dentro, por la que trabajó muchos años para autoconvencerse de que está en la mira perfecta. Sin embargo, de tener una situación ideológicamente progresista, porque yo no soy de izquierda, pero sí soy una persona progresista que quiero que todos tengamos las mismas oportunidades. Me duele que hayan niños anémicos, me duele que haya gente que porque es blanca y tiene herencias, ellos van a estar mejor que a lo mejor un campesino del altiplano. Me duele, pero yo no puedo permanecer, yo no puedo decir que tiene que haber más inversión, porque inversión ha habido toda la vida y la pobreza sigue, la exclusión sigue, no somos marrones, despreciados. Entonces, tengo que tener un filo de humanidad, porque si esto continúa, ¿a dónde vamos a ir? Pero él no. Entonces, a él no le interesa absolutamente nada, pero además se va a servir a una persona como Keiko Fujimori que no tiene un mérito. Su mérito haber estudiado con el dinero de todos nosotros, de los que estamos escuchando, de los que estamos hablando. Segundo, atacó a su propia madre. Como ser humano, ella, ¿qué hizo? Le negó, no quiso darle al padre, no quiso darle a su padre el indulto. A la fiscalía y lo han condenado, creo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué ser humano es ese? Es horrible, porque si a mí me dicen que equivocadamente he defendido y encima no trabaja. Entonces, no entiendo si alguien me dice un mérito de ella, porque además y dice que ella va a luchar, va a entrar a la política para defender a su padre, el nombre. ¿Qué? ¿Su padre? Y al final, ni del indulto y corrupción, ¿no? O por lo menos indicios de corrupción, ¿no? Pero ya se ha embolsicado millones, ¿no? Eso no vale nada. ¿Cómo va a valer alguien que ataca a tu madre, ataca a tu padre, ataca a tu hermano? ¿Qué es eso? Doctora, ¿y cómo una persona como Keiko Fujimori con Rospigliosi llegan a juntarse?
Claro, ya son un dúo donde él tiene poder, cierto poder también para que no lo saquen y seguramente para que... ¿no? Entonces son un dúo maligno, ¿no? Pero ¿cómo se da esa relación en seres humanos que han estado en orillas distintas y que uno se suma a la campaña electoral y lo termina llevando hasta presidente del Congreso? Pero tiene algo en común los dos. ¿Qué es? Y cada uno aporta. Ella aporta la gente de su partido y él aporta su conocimiento que tiene de la política y además él se cree que es dueño del poder, él se cree que es poderoso, él cree que su palabra es la ley y como él tiene experiencia política, te puede decir las peores cosas con un tono solemne. Entonces, están tal para cual, se han complementado, ¿no? Lo que no ocurre con Miki Torres, que su nombre mismo dice Miki, anda por ahí dando vueltas, llevando papel higiénico, y el otro, Galarreta, que es un astuto que ha conseguido un sitio para siempre mientras haya fujimorismo, aunque no sé, saquen un porcentaje, él tiene su lugar sin trabajar en los congresistas, entre los congresistas andinos. Eso ya debería desaparecer. Que era también otra persona que atacaba o señalaba al fujimorismo, que estaba en el PPC y terminó también ahí en el fujimorismo. Claro, eso debería llamarse no fujimorismo, sino traidorismo, porque ella ha traicionado al padre, a su hermano, a su madre, él ha traicionado al partido, Galarreta al otro partido, son un conjunto de traidores. El único que no ha traicionado porque sigue en favorecer a su estudio es Miki Torres, porque tenemos que recordar que con esa cara de inocente es de un estudio jurídico y ese estudio logró a través de Keiko Fujimori y de su mayoría de 72 personas, logró que dieran una exoneración de impuestos a casas de juego. Pero ahí no termina, sino que realmente él, Miki Torres, con esa cara de inocente, todos, ni siquiera Fuerza Popular paga. La vez pasada vimos que los empleados del Congreso van a trabajar a la casa, al local partidario, pero además el Miki Torres es empleado del Congreso. O sea que esta señora se embolsica lo que puede, más el 10% y tener de todos los congresistas. Pero hay algo más todavía, más que el 10%. Ella, o sea, se presenta como si fuera inocente y la gente no razona. La gente no puede creer en la palabra, señor Rondinel. La palabra vale de acuerdo a quien la dice. Entonces la gente tiene que aprender a no creer en la palabra, porque esta señora en la época de Kuczynski tuvo 72 congresistas y de despecho, porque como ser humano es carente, no tiene valor como ser humano, está llena de cólera. En la medida que uno es valioso, va descubriendo las cosas feas y las vamos sacando. Pero ella no, ella es una acumulación de defectos porque desde no querer a la madre. Entonces, ella lo que hace finalmente es aprovecharse, tuvo despecho, no toleraba perder porque en el fondo es poca cosa, no toleró perder y se dedicó a hacer que el país no avance. Entonces, ¿qué esperamos? Yo creo que, no sé, pero yo confío en la gente del altiplano porque son el baluarte de dignidad del país. Doctora, y sí, acá en el sur, Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Arequipa, está también Huancavelica, no zonas de Apurímac y otros, tienen una posición muy clara sobre el tema, no obtiene voto del fujimorismo acá, pero siempre es importante recordarle esas cosas. Yo estaba pensando, para cerrar este tema, Keiko Fujimori,
que en este lapso de 5 años también se ha decidido la vida de su esposo, que era un empresario maravilloso de la IBM, que vendía terreno. Es un payaso, es pobrecito, es un payaso que anda por ahí en el TikTok haciendo Claro, pero ¿qué nos vendieron? ¿Qué nos vendieron ellos de Barbito? No era el que acampaba en la puerta de los penales, el que vendía tierras, el que era de la IBM, hacía trabajo remoto. ¿Qué nos vendieron de ese señor? Lo que pasa, señor, es que siempre en las parejas, cuando hay parejas de tan poco valor humano y moral, la pareja es igual. Es muy difícil que un hombre valioso o una mujer valiosa esté con una persona así. Hay conflictos que a veces no se pueden separar, pero casi siempre tienen el mismo nivel moral. Entonces, además, pero yo creo que hubo algo más, ¿eh? Yo creo que a ella le atrajo. Él, cuando la conoce a ella en la calle, ha sentido, porque todos tenemos un olfato emocional. La búsqueda de pareja no es casual. Uno busca lo vivido. O sea, uno de 0 a 5 años tienes emociones y con esas emociones amas a la pareja. Y cuando te enamoras hay algo vivido ya conocido. Él cuando la ve a ella probablemente olfateó la delincuencia, porque el padre de él es un delincuente que ha estado en su casa incluso con los grilletes. O sea, el padre de él es delincuente. Y me imagino que cuando lo ve, él la ve a ella, ha olfateado también la delincuencia mamada del padre. Y probablemente él, que dicen que a lo mejor era quizás un hombre como su madre, el primer hijo, la ha olfateado. Y ella ha olfateado en él porque es simplón, mentiroso, pero simplón, no lo considero delincuente, habrá habrá sentido esa simplonería que tenía la señora Ana Higuchi, ¿no? Entonces se encontraron. Pero definitivamente no hay casualidades, no hay mala suerte, todo es por algo. Qué casualidad que el padre de él es delincuente con grilletes y se enamora de una hija de un delincuente que después es acusada. Doctora, y regresando entonces a Gerí, encapuchado, con mochila, tiene una madre como Patricia Lee, tiene un cordón umbilical hacia ella, la cual ella es una persona sancionada por delitos que cometió y encabeza el partido político Somos Perú, que lo llevó a él, y él mismo le dice mamá, sabiendo las denuncias, condenas que ha tenido, ¿no? Pero quiero decir algo importante, quiero decir algo bien importante. Yo escuché de que el 17 de enero, escuché a una persona, a un político, que el 17 de enero iba a presentarse este señor Forsyth, que es el candidato, el nuevo hijo de la señora Lee, iba a presentar su candidatura y efectivamente la presentó en el norte. Y entonces, que él iba, para poder salir y poder ganar votos, este señor Forsyth iba a romper con Gerí. Eso escuché en enero, los primeros días de enero. Entonces yo me pregunté cómo va a romper. Bueno, dije de repente va a romper porque se presentará como mejor. Y entonces ahora me pongo a pensar si dentro de la estrategia de esta señora china, Patricia Lee, puede haber algo, porque ayer en Panamá, Forsyth ya no ha vuelto a ser. Ahora, Forsyth es hijo de un hombre decente, y él es decente, pero a lo mejor también se muere por el poder. No le conozco robos ni corrupción a esa familia, pero quiere el poder. Eso es indudable. Y entonces ayer yo tenía esa fantasía. Dije eso, de repente está la señora Lee
con los chinos, porque ¿por qué me han dicho de que iba a romper con Gerí? ¿No? Me llamó la atención hace tiempo, en enero, en primeros días. Y ayer apareció 5 segundos apareció en Panorama Forsyth, que casi nadie se dio cuenta, con su gorro, diciendo que no se puede tolerar la corrupción. Entonces, ¿qué es eso? Eso me da que pensar. Vamos a ver si es que son ideas o hay algo, ¿no? Bueno, también salió ayer. Y Patricia Díaz. Hay que recordar que por Somos Perú también fue candidato Vizcarra. Hay que recordar que ayer también Cuarto Poder sacó una lista tremenda e inmensa de candidatos de Somos Perú, cuestionados, sentenciados, sancionados y también investigados. O sea, sin ruborizarse, los acepta Lee y los acepta Forsyth también dentro de su lista. Y Forsyth es casi como lo que fue Vizcarra, buscar el caballito que vaya adelante para que jale parlamentarios y le dé célula parlamentaria al grupo político Somos Perú. Pero además usted me dice que el señor Gerí tiene conocimiento de quiénes son los chinos, porque es cierto, ha votado en el Congreso de la República. Estuvo encargado de la comisión. Ha votado y no lo quiso poner en debate. Y no lo quiso poner en debate en el Pleno. Claro, claro que el que estaba a cargo de él era Valer, pero él era el vicepresidente, él sabía perfectamente todo lo que eran los chinos. Es más, es como que le ha convenido porque inmediatamente ha hecho contactos. Claro, o sea, ¿era una comisión investigadora o era una comisión para relacionarse con los chinos y sacarle plata? Claro, la comisión utilizó la comisión investigadora para sacar dinero, ¿no? Horrible, me parece, horroroso. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado. Por eso es que tenemos que elegir a alguien nuevo, alguien que no se dedique a negocios. ¿Por qué? Porque la idea, lo que ocurre es que las personas, cuando no tienen adentro un valor, no tienen ideas de... no tienen amor a la humanidad, lo hacen, no hay amor a la humanidad, entonces no quieren el poder por hacer el bien común, sino para llenarse los vacíos. Eso es el problema. Ya. Para llenarse los vacíos, eso es, ¿no? Ya, me parece que está recibiendo una llamada porque se nos ha bajado el audio, doctora. Ay, pero yo no voy a hacer caso de la llamada, sino que no sé. Pero apáguenla para poder mejorar el audio. A ver, yo le espero, no se preocupe. Ya, no puedo apagarla, por eso... ese es el problema. Ya, bueno, aprovecho para preguntarle y nos explique también, porque... Pero ya pagaron, felizmente, ¿no? No, todavía lo siento ahí, ¿ah? ¿Ahí? No, todavía. Pero bueno. Le escucho bajito. Ahora sí. Un teléfono solo para ustedes. Voy a comprarme uno. ¿No? Ahora sí. Ahora, ¿aló? ¿cómo? Sí, le escuchamos bien. ¿Ya estamos? Ya estamos bien. ¿Aló? Sí, bien. Estamos bien. ¿Me ve? ¿Aló, señor? ¿Ya estamos todavía? Sí, estamos bien, doctora. Ya. Bueno, entonces... quería... Sí, dígame. Sí, quería que me explique eso de Narciso. Ya, hay un narcisismo sano. Ese narcisismo sano que les digo a ti. Esperamos. Que tenemos al nacer. Somos el rey del mundo. La mamita se preocupa de darnos la tetita, de abrazarnos, de mirarnos, no hacemos nada, solo recibimos. Ya. Pero como vamos creciendo, ya nos damos cuenta que hay otros en el mundo, entonces ya no somos el centro. Pero hay gente que puede haber tenido una madre narcisa y se ha quedado como ella, o han sido, digamos, han tenido fallas en la crianza, entonces llegan a la adultez sintiéndose los reyes del mundo. Entonces, la mayoría de psicópatas que no les interesa nada,
son narcisos. Y acá se ve como Gerí tiene sus amigos que violan a una chica. Él le quería decir a la edad, a 38 años, no lee, no se preocupa del mundo, es solo música. El ser humano tiene que culturizarse porque la profesión es simplemente una bandera para trabajar, pero uno tiene que ver todo el mundo. Soy miembro de este mundo. Sin embargo, él preocupado de ver, fíjese qué grave, preocupado de ver desnudas en estas páginas pornográficas, y ha elegido a un señor como Álvarez, que ha tenido en sus páginas de redes pies de mujeres, fijación con los pies. O sea, estamos ante un conjunto de enfermos que no les interesa el país. Lo único que les interesa es ganar, lucrar, sin pensar en lo demás, en tanta gente pobre, y lo que quiere es dar rienda suelta a sus instintos sexuales, de poder, de maldad. Eso es lo único que les interesa. Esos son un conjunto. Por eso tenemos que elegir a alguien que no esté en negocios. ¿Y qué es el cansancio moral y el pánico moral? ¿Cómo lo diferenciamos? En el cansancio moral hay un agotamiento, ¿no? Ya ni hablo, ya no quiero nada, ya estoy como una depresión. En cambio, en el pánico moral hay terror. No, por mi barrio, por ejemplo, no asaltan, pero tengo miedo, digo, pero por si acaso me asalten. Entonces, me lleno de temores que no, más allá de lo que produce la realidad, ¿no? Un pánico. Ya, porque Gerí baja 10 puntos en la última encuesta que se ha hecho, viene en caída libre, y eso un poco yo lo relacionaba, primero el escándalo de Chifagate, y segundo, a que no ha cambiado en nada el tema de la inseguridad. Pero ambas cosas conjugan. Si yo encuentro a un presidente que está haciendo otras cosas, negocios u otras cosas con empresarios de dudosa reputación, yo también me voy a dar cuenta que ese presidente que me dice que está luchando contra la inseguridad no lo está haciendo, está preocupándose por otras cosas. Capacidad. Una persona que ha sido asesor legal de CONACO y ha sacado una ley para que todas las cajas tengan un representante de CONACO, y ahora se están quejando, es que lo único que le interesa es quedar bien, el dinero y nada más. Él no tiene la capacidad para poder amar al país, poder ayudarnos. Se necesita alma. Su alma está en las calatas, en el amigo violador, en comprarse los caramelos, en encapucharse. En eso está. Su cabeza está en otra cosa. Y no tiene alma, no tiene fuerza para hacer eso. Además, ha dicho gravísimo algo. No me propuso porque no sabe castellano, cuando ha sido nombrado traductor por Relaciones Exteriores. Claro. Pero además... No me habló el chino 2 porque era mozo y llevaba la comida a la mesa y no sabía castellano. Y era traductor de chino al español. Es un inmaduro, fanfarrón, necesitado de poder y totalmente falta de ética. O sea, tiene todos los efectos del mundo. ¿Y tendrá algo de verdad eso que pone como excusa para que no lo vaquen, que su misión es hacer un proceso transparente de las elecciones? Nos estará diciendo, le estoy haciendo las elecciones para los que me han colocado acá? Él no tiene nada que ver, porque ya no tiene que decir, pero él no tiene funciones que tengan que ver con las elecciones. Es más, puede retirarse porque no ha hecho nada. ¿Cuál es la inestabilidad? Si fuera una persona que se le descubre indicios de corrupción, pero a la vez se observa que trabaja mucho, él se va y no pasa nada, porque nada ha hecho. Sí, ese país puedes cambiar a un presidente de la República un día antes de las elecciones y no pasa nada, el país sigue caminando. Pero además lo necesitamos. El problema, claro, el problema es ahí, o sea, el mensaje que se manda a la sociedad cansada de estas personas y de los que lo sostienen,
diciéndole no lo vamos a cambiar pese a todo lo que ya salió. Claro, ahí Keiko Fujimori acuña y este señor está diciendo, y son los responsables, porque es un presidente que no hemos elegido, pero lo que están diciendo es, yo lo hemos puesto, tenemos el poder, tenemos la autoridad y ustedes nada pueden hacer. O sea, es como que el pueblo está castrado, pero eso se va a ver después como resultados de las elecciones, porque yo pensaba, si hay un colegio donde han habido muchos casos de violación y se descubre que el director es un violador, ¿no? Hay que sacarlo, así falte una hora. A este pueblo cansado de corrupción y hay un hombre con indicios de corrupción, hay que sacarlo. Pero sin embargo, como Rospigliosi tiene que quedarse para que Keiko Fujimori siga, porque acá cuando no se quiere hacer el cambio es para que Keiko Fujimori siga poderosa en la mesa directiva a través de Rospigliosi, porque si se cambia el comité directivo, Keiko deja de tener poder, entonces en la mesa, entonces ella está defendiendo su poder, es ella o los peruanos. Doctora, no sé si habrá tenido oportunidad de analizarlo detalladamente, pero ¿qué opina de lo que le ha pasado a Philip Butters, primero como precandidato presidencial, pero luego de Puno? Yo siento como que cambió todo para él. Claro que también hay un mensaje a ciertos sectores de la política peruana de lo que pasó en Juliaca, y vimos todos los peruanos cómo salía de Radio Juliaca la decana, y posteriormente sus excusas y posterior renuncia a postular para terminar ahora en un canal de televisión. ¿No se ha tenido oportunidad de hacer un análisis de él, de lo que pasó, y porque ha terminado incluso entrevistando en su primera entrevista en Panamericana a López Aliaga, que era, entre comillas, su archienemigo o la persona a la cual él se iba a tomar en la contienda electoral? Claro, para mí siempre fue arreglado eso, ¿no? Eso ¿ya? Para mí fue arreglado. Ahora, él no tiene, porque para ser político de verdad, uno tiene que tener agallas, tiene que tener estructura. Su estructura es pobre como político, Butters, y además es una persona que cree que sabe todo, pero le falta empatía. Saber no es sentir. Y este pueblo necesita gente que sienta. Entonces, él cree que sabe, que conoce a todos, debe tener vacíos porque emocionales. Por eso es que siempre, quizás porque ese sambo, ¿no? Como así, bueno, creo que no es blanco. Sin embargo, él siempre dice que ha estado con blancos en su colegio. Tiene déficits emocionales, pero sabe mucho, ¿no? Porque además dice que sabe más de lo que sabe. Entonces no tenía estructura, no tuvo agallas para salir y hablar. No pudo. Un buen político, si cree que el pueblo está equivocado, sale, ¿no? Así le rompan la cabeza. Él no tiene agallas. Ahora, creo que él nunca terminaron de verdad con López Aliaga, ¿no? Y López Aliaga sí me parece de los peores, ¿no? Porque me parece que, para mí, me parece que merece un psiquiatra, porque está totalmente perturbado. Él tiene una metodología muy que usan todos los dictadores que están con borrachos de poder. Él lo que hace, y esta es una metodología, bueno, antes, entre paréntesis, quiero decir que me dijeron de que tenía un representante en Puno, que me dolió mucho, que salía a hablar a favor de López Aliaga. Me pareció mentira, ¿no? Pero bueno, ojalá que sea mentira. Entonces, un puneño, A ver, otra vez se bajó el volumen, a ver si podemos recuperarlo. La doctora está recibiendo una llamada, me parece, y tiene que bloquearla para poder seguir conversando con ella. Y justamente vamos a hablar en este momento del tema de López Aliaga. A ver si nos da el tiempo para poder tener un perfil también. Ahora sí, doctora. Bueno, López Aliaga, ¿ya me escucha, no? Sí, bien. Ya.
López Aliaga me parece que es un tipo muy peligroso, porque el pueblo nuestro, nosotros, estamos desesperados porque por años nos han venido engañando. Entonces, este señor lo que hace es presentar, primero tiene un esquema, una metodología para presentarse. Lo primero que hace es decir el problema, que cualquiera lo ve, que hay niños en la calle, que hay pobreza, que hay hambre, que no hay luz, que no hay agua. Eso lo hace cualquiera, porque todos sabemos los problemas, pero acá los problemas son de estructura, son problemas que están por años. Acá no se soluciona con mover los dedos, tienen que haber muchísimos cambios, pero él presenta el problema. Y luego enardece a las personas, porque les dice, les mueve la cólera, les dice que eso se debe a que han habido ladrones. E inmediatamente, como la gente se enfurece, él necesita que descarguen sobre alguien. Y pasa a hablar de los caviares y de Gorriti, lo que me parece que es una locura de él. No sé realmente, a veces pienso, porque mi maestro decía, cuando todo es amor, el odio está escondido, y cuando todo es odio, el amor está escondido. Si todos los días, señor Rondinel, yo llego a mi casa y digo, ay, ese viejo es horrible, me dirá, oye, sácatelo ya. Entonces me parece que hay una relación perversa de él hacia Gorriti, con visos de todo tipo, pueden haber hasta sexuales, porque es demasiado ya. Pero además los caviares, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Claro, pero esa no es una forma de generar o buscar algún tipo de enemigo para que cierto sector de la población y la comunidad te apoye o te respalde. Recuerde que el término, el terruqueo ya no convence. Entonces hay que buscar otra forma de encontrar responsables y enemigos en algunos otros, acusándolos de X o Y cosas. Claro, pero lo grave es que de inmediato primero dice el problema, luego los enardece, luego vienen los culpables y luego viene que él es el Salvador, es el Mesías. Su locura ha llegado a tal grado que después de Navidad él dijo que ahora le decían Porky Noel, como Papá Noel. Pero además es un mitómano, miente al paso. Por ejemplo, él tiene compupalas, yo tengo 2 o... Doctora, ¿se fue el audio otra vez? No, pero acá ya no... Ay, ahora sí, me hablaba de compupalas. Ya, inventa, él de lo que tema... Se volvió ahí. Tipo de persona. ¿Aló? Se volvió ahí, pero ya no... Pero doctora, una cosita ahí, sobre el tema de la mentira. El problema de los candidatos principalmente, y el tema de la mentira, es que a los candidatos no se les hace las preguntas o se les confronta los temas. Claro. O sea, y principalmente los candidatos que son de sectores de derecha, en los medios nacionales, no hay una repregunta al tema de, bueno, yo tengo una de Gorriti es X, Y, Z. A ver, muéstrame una prueba. Pero hay una cosa, señor Rondinel, que inmediatamente él se presenta como Salvador. Él es el Mesías. Y cuando un pueblo está desesperado, miente al paso, dijo que vinieron 100 chicos, niños, jovencitos, adolescentes, y le dijeron queremos trabajar, y él dijo, les hago compupalas. No produce ni ha estado peleando en el mercado como cualquier negociante, como cualquier empresario, nunca. Todo su dinero proviene de 2 fuentes. La primera, los trenes, los trenes y
ganado una licitación, pero él no maneja nada porque tiene un pequeño porcentaje y ha contratado a especialistas, a dos grandes empresas francesas de trenes. En la mano la licitación, ha traído especialistas. Y luego tiene un hotel monasterio que se lo han dado los curas. Entonces, él no ni un zapato. Pero tiene empresas, ¿por qué? Porque si todos vemos ahora SUNAT y las empresas de López Aliaga, las divide para que cuando SUNAT va a embargar una, ya no existe, ya es la 10ª parte porque ha abierto otras empresas. Dicen que la empresa Acres tiene 15 empresas, todas las divide, por eso tiene 99 abogados. ¿Usted cree que una gente normal tiene 99 abogados? Para asustar, acuérdese que si ponemos en el internet problema entre Lorenzo Sousa, que es su socio, y López Aliaga, contrató matones en San Isidro y se ve en el video que que están disparándose. O sea, y encima que vive del Estado, de licitaciones, encima de eso, todavía no paga el Estado. Y con la Caja Metropolitana en la época de la Villarán, ¿qué cosa hizo? Se puso en contubernio con Miguel Castro y sacó préstamos y ofreció cosas porque su especialidad es hacer movimientos financieros, pero no produce, ya le digo, ni un pasador de zapato. Mueve el dinero. Dice que él hace colegios por caridad. Falso, porque donde había un colegio en el Campo Marte, a través de la Yarrow, dicen que se consiguió una autorización y ahora ha hecho un edificio de 17 pisos. Él dice, acá es muy simple como terapeuta, ¿qué le voy a decir? Él es el tercer hijo de una familia, el último. Y el último casi siempre no tiene poder, pues. Entonces se pegó a la madre y se ha quedado pegado a la madre. Por eso es que no, todo niño, porque somos mamíferos, les gusta la madre, se le atrae la madre, se ha quedado pegado. Por eso es que no se ha casado. Por eso es que dice que se ha enamorado de la Virgen María. O sea, es una persona perturbada. Y ahora miente y dice de que él no se ha casado para servir al país. Ayer ha dicho en una entrevista de que él, como dijo, déjame que lo recuerde, dijo de que él nunca ha querido la política, sino que prácticamente se tuvo que tirar a la piscina por la necesidad. Falso. Le quitó el nombre de Solidaridad a este señor Castañeda. Los hijos ahora han retirado del internet, pero está en el foco, en el sitio de El Foco. Lucho Castañeda, antes de morir, le preguntaba a sus hijos, ¿ya recuperaron? O sea, es un hombre lleno de sed de poder. Y eso que la persona se castigue, se dé de látigos, eso no es normal, señor. Pero todo lo relaciona con Cristo, o sea, utilizan la religión, que todas las religiones que hacen el bien son hermosas, utilizan para beneficio personal. Y por último, yo no sé si toma, pero una vez en el Cusco se cayó de una escalera y dijeron que era porque estaba con trago. Entonces ahora he visto con horror que saca un video donde él se cae, o sea, eso que él se cayó y dice que cuando se cae la gente hay que levantarse. Por último, estuvo en una conferencia y por un momento salió de la realidad. Puso los ojos en blanco, eso ha salido en todos los medios y ya no decía nada. Y ahora he visto que a 5 niños los trae. A ver, que pongan los ojos en blanco. Hay una palabra, no recuerdo cómo, en inglés, como decir, a ver ustedes, ojos en blanco. ¿Qué cosa? Es una persona perturbada, totalmente. Ese señor está para psiquiatra.
Y qué grave sería que las personas en el Perú que creen en la palabra, y como estamos tan necesitados de un salvador, ¿qué salvador ni salvador? Acá necesitamos gente que se faje por la patria, que se dediquen a trabajar por el Perú, y no comerciantes que vienen para cubrir sus vacíos emocionales. Doctora, permítame tocarle un tema y me parece que el perfil también lo tiene, porque acá lo que escriben es que también le pregunte por López Chao, que ha tenido varios cuestionamientos también en dar versiones exactas acerca de su pasado. ¿Qué versiones hay? La de que no recuerda por qué lo detuvieron, que lo llevaron a la cárcel, que era un perseguido político. Luego ha salido que tenía otro tipo de detención, que no encuentra el papel donde lo dejan en libertad, que fue detenido en la época de Velasco. Bueno, probablemente, no sé, ¿no? Pero no veo primero, creo que el primer enemigo del país es la corrupción. No lo conozco a ese señor, no veo que haya nada de corrupción. Quizás la derecha y en el mundo ahora es como que creen que ser de izquierda, creen que pensar en los pobres, eso es un crimen, un sacrilegio, y entonces probablemente ha sido algo político, ¿no? No lo conozco. Ya, pero no ha tenido una respuesta por lo menos clara, contundente para responder los ataques que puede haber recibido. Claro, mira, si él hubiera sido un aprista, hubiera sacado 50 razones. Pero yo creo que nunca ha sido político, entonces no le fluye esa manera de ser aprista, porque sí me acuerdo de algo, me acabo de acordar, que él le dijeron que había hecho una carta a favor de Polay. Un artículo había publicado. Y lo vieron como si fuera lo peor. Y yo pensaba de que no tuvo la astucia, no tuvo para decir de qué época era. Y por último, no tuvo porque otra persona hubiera dicho la realidad. Sí, yo lo conocía, pero después ya perdí contacto, ¿no? Porque creo que eso fue así. Pero él no. Entonces yo creo que le falta como ser experto en política, en salir por la tangente. Creo que es un hombre que dice lo que es. No tiene la astucia, pero claro, buscamos astutos que tienen argumentos, o buscamos que habrán otros como López Chao, no conozco, no he analizado, que no tienen experiencia política, pero que a lo mejor son estudiosos y que con esfuerzo podrán hacer algo, no sé. Pero necesitamos un político que dirija el país. Claro, con conocimiento y honestidad, pero que necesitamos un político que sepa llegar al país y sepa conducir esta nación. Claro, el problema está que los políticos son muy corruptos, solo se preocupan de la coima, ¿no? ¿Y qué pasa en el cerebro de la gente cuando ve que hay 40 candidatos y tiene que coger por uno? Esperará como dicen, ¿no? Los expertos que esperan la última fila, pero yo creo que a nivel inconsciente todos estos programas creo que están calando y uno mismo no se da cuenta, pero ya la gente sabe que por corruptos no, por partidos tradicionales no. Hay una campaña que creo que sí ha pegado, sobre todo acá en el sur, que es la de por estos no, que son los que tienen actualmente representación en el Parlamento de la República y son los que mantienen a Geri todavía como presidente de la República. Eso creo que es indudable. La gente está molesta, indignada con ellos, pero sigue haciendo su vida. Va a llegar un momento que va a tener que tomar decisión por un voto y ahí va a ir descartando. Claro, porque si no nos hacemos cómplices. Así me convenga, no voy a votar por quien roba. No voy a votar pensando en mi familia. Así tiene que pensar la gente. No me importa el trabajo ni el puesto, porque todos tenemos la capacidad de salir adelante sin necesidad de esforzarnos de estar soboneando a un partido político. Todos podemos salir solos, con esfuerzo, con honestidad, en lo que sea, cuando hay pasión por el trabajo, cuando hay honestidad, cuando uno se preocupa de estudiar, siempre vamos a salir adelante. No tenemos que ser corruptos, no tenemos que tratar de conseguir puestos, porque nos vamos deshumanizando. Si el hombre
pudo salir y destacar entre todos los animales cuando habían tigres, paquidermos, animales poderosos, y nosotros que éramos unos pequeños mamíferos hemos podido salir, era porque nos unimos. La solidaridad, el sentir por lo demás es lo superior. Doctora, le agradezco los minutos a Radio 1 acá en la ciudad de Tacna, Moquegua. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y esperemos tener nuevamente contacto mientras vayamos avanzando en el proceso electoral y tengamos más análisis de lo que pasa en la política y sobre todo los candidatos. Gracias, gracias. Claro que sí, encantada. Un abrazo, un beso, gracias. 9:47, la doctora Carmen González, psicoterapeuta, nos acompañaba el día de hoy.